Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Vengo de una dimensión distinta a la tuya para contarte historias de terror, de lo paranormal, del misterio y del fenómeno ovni. Ponte cómodo porque en este rincón la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Buen día amigos, mi nombre es Diego y a nombre del gato humano les doy la bienvenida a este rincón oscuro donde encontrarán nuevas historias y relatos de terror que los llenarán de miedo. Quiero agradecer a todos ustedes por el buen recibimiento del primer podcast, el cual subí la semana pasada y del cual recibí muy buenos comentarios. Si no lo has escuchado aún, terminando este te recomiendo que lo escuches. Yo como su servidor y el gato humano les agradecemos por haberse dado unos minutos para disfrutar y aterrorizarse con nuestros relatos. Recuerden que este espacio es para ustedes, que gustan de escuchar relatos de terror y escuchar cosas relacionadas al tema de misterio. Por ello los invito a que me envíen sus historias a través de las redes sociales que estarán en la descripción del video. Asimismo, si quieren enviármelas por audio, escríbanme igual a las redes sociales y les paso un contacto de WhatsApp para que las puedan enviar. Nada hace más feliz al gato humano que saber que ustedes en casa le envían historias para contar aquí en el podcast. Hoy también tenemos historias muy buenas y oscuras, así que por favor pónganse cómodos, apaguen la luz y concentren toda su atención en el relato porque en este instante comenzamos. Este primer relato es anónimo y dice lo siguiente. Esta historia ocurrió en una casa al pie del Cerro del Calvario, acá en León, Guanajuato. En este lugar, las personas cuentan muchas historias. Nosotros vivíamos en una casita que era de mi abuela, y cuando esto ocurrió yo tenía aproximadamente 4 años. Mi hermano, el que sigue, tenía 3 años, y el siguiente, que era el más chico, era entonces un recién nacido de un par de meses. Las limitaciones económicas eran evidentes, y mis hermanos y yo dormíamos en una misma cama. Y en esa misma habitación, pero en otra cama, dormían mis papás. Una noche estaba haciendo un viento muy feo, que creaba una atmósfera muy extraña. Esta noche nos fuimos a dormir mis papás, mis hermanos y yo. Ya pasada la medianoche, yo desperté y recuerdo que teníamos en la cama una cabecera de latón, de esas que eran armables, y sobre esta pude ver una especie como de sombra grande que tenía un pico alargado. Los ojos se le veían rojos y brillantes, tenía unas grandes garras, se parecía mucho a algo así como un buitre. El pico de esta criatura estaba muy cerca de mi hermano el recién nacido, como si fuera a comérselo. Yo me aterroricé al instante y grité: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Despierta! Hay algo en el cuarto!». Y al escucharme gritar, esa cosa salió volando por la puerta. Le platiqué a mis papás lo que había visto, pero ellos no me creyeron. Al pasar los días le platiqué a mi abuela lo que había visto, y ella me platicó que es muy seguro que se trataba de una bruja, y que quizás esta y otras brujas estaban rondando la casa para llevarse a mi hermano al recién nacido. Otro día, en esa misma casa, vi de nuevo esa cosa en la azotea. Era ya de noche, y al volver a ver esa figura horrible, me revivió mucho el miedo. Recuerdo que incluso tuve problemas con mi papá, porque él cultivaba calabazas de las grandes y solía ponerlas al sol en esa misma azotea. Pero como la accesibilidad al techo era algo complicada, mi papá me pedía que yo subiera y él me las pasaba para poderlas yo acomodar. Pero a partir de que volví a ver esa extraña cosa allí en la azotea, nunca más me volví a subir, y pese a que ya le había platicado a él nunca me creyó. Le conté a mi abuela que yo había visto nuevamente a esta bruja, así que ella me contó que había algún tipo de rituales que se podían hacer para protección. Y así fue que mi abuela compró unas tijeras y las dejamos abiertas junto a la cama donde dormíamos. A partir de allí, no recuerdo que la bruja haya hecho su aparición nuevamente. Muchas gracias por escucharme. Qué relato tan interesante, amigos, porque el tema de las brujas es un tema muy amplio y tiene muchas cosas que iremos contando aquí en el podcast. Aquí en México se habla mucho de ellas y se les identifica porque se ven como unas extrañas bolas de fuego que vuelan lento a través de los cielos y que pueden desaparecer en un instante o bien transformarse en diversidad de formas.
siendo la más conocida la de una lechuza. Por ello es común y muy triste a la vez que se vea aún en México o en algunas zonas que los pobladores ataquen a estos animales por creer que se trata de una bruja. Incluso existe la creencia de que se pueden ahuyentar y atrapar a estas brujas a través de ciertos rituales, como lo son el de colocar las tijeras abiertas, así como lo vimos en el relato anterior, o bien el de hacer ciertas oraciones al revés, o algunos rezos como el de las 12 verdades del mundo. Por lo regular, estas brujas atacan a los bebés para alimentarse, pero también se sabe que atacan a los hombres a través de las bajas tentaciones. Por ello se sabe bien de muchos casos de hombres que gustan de la vida nocturna y que suelen encontrarse con bellas mujeres con cara de animales o con cara de calavera. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Qué harías si se te aparece una bruja? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios y aprovechando te invito a que te suscribas a este canal y a activar la campanita para que cada que suba un podcast te llegue una notificación y no te pierdas ni uno solo. Ahora es momento de ir al segundo relato que nos ha enviado Rosy Arenas. Les voy a contar esta historia que nos ocurrió a mi familia y a mí hace algunos años. En ese tiempo vivíamos en la colonia Chapalita de León, Guanajuato. Dado que mi madre había comprado unos terrenos en esa zona, mi padre tenía conocimientos de albañilería, por lo cual comenzó a afincar con ayuda de 2 de mis hermanos un par de habitaciones en uno de esos terrenos, en los cuales vivía mi bisabuela, que en ese tiempo aún vivía. Ella se llamaba Zenobia, la cual era ciega y tenía una edad ya avanzada. Algunas veces, cuando mi padre llegaba junto con mis hermanos a esa finca a seguir construyendo, mi bisabuela le decía a mi padre: «Oye, volvió a venir el señor de este caballo», a lo que mi padre, confundido, le contestaba: «¿Cuál señor, mamá?». Y es que antes a las abuelas o bisabuelas se les decía mamá. «Sí, hijo, llega el hombre del caballo y se baja. Hasta escucho que trae espuelas y las arrastra cuando camina. Se acerca a mí y me dice algo. Me acaricia la cara. Solo que no logro entender lo que dice, además que su mano está muy fría. Después camina y se mete. No sé qué busca, pero luego se oye como si vaciara monedas. Se oye mucho ruido de metal de monedas. Luego se va. Siento cómo pasa porque hace aire al caminar y oigo las espuelas. Y así, después se va en su caballo». «No, mamá, usted ha de estar soñando o está imaginando», le decía a mi padre a mi bisabuela. Ella respondió: «No, hijo, sé muy bien lo que veo. No es diario, pero seguido viene». Pasó el tiempo y mi bisabuela Zenobia muere. Mi padre siguió construyendo en esos terrenos y nos fuimos todos a vivir en esa casa, porque en la otra casa que vivíamos pagábamos renta. Y ahí ya estábamos todos. La casa ya tenía varios cuartos y una cocina, un corral con varios animales de granja que eran de mi madre. Nosotros crecimos y mis hermanos y yo teníamos presente a este personaje del que hablaba mi bisabuela Zenobia, pues veíamos sombras o escuchábamos que subían y bajaban las escaleras. Se veía la sombra de este personaje por todas las áreas de la casa, pero como toda la vida lo vimos, se nos hacía algo natural estar conviviendo con este ser. Pronto se casaron mis hermanos mayores y ya no estábamos todos en esa casa. Yo igual me fui de esa casa por 6 años y regresé a vivir ya cuando ya tenía un hijo pequeño, y mi hijo me decía que por las noches él sentía que había alguien en la habitación. Él decía que era un ángel oscuro, porque lo veía todo negro y con los ojos rojos. En varias ocasiones mi hijo me contó que veía a este ser. Mi madre también comentaba en repetidas ocasiones que escuchaba ruidos, y recuerdo que me llegaba a decir lo siguiente: «¿No escuchaste anoche? ¿Qué cosas se movían? Todo lo que se escuchaba». Un día yo regreso de trabajar y mi mamá no estaba. Ella se iba a la Casa de la Cultura a trabajar. En ese tiempo, dado que se estaba todavía construyendo arriba de la casa, mi madre, mi hijo y yo dormíamos en la parte de abajo. Ese día llegué de trabajar y le pregunté a mi hijo: «¿Y tu abuelita?». «No ha llegado», me respondió. Así que me dirigí hacia la cocina a preparar de comer. Y estando parada yo en una barrita ya en la cocina, comienzo a escuchar que vienen bajando las escaleras, así que volteé. Pero como mi madre nos acostumbró a tener las luces apagadas para que no gastáramos tanta luz, entonces fue que la luz de la sala y del comedor estaban apagadas, por lo cual al voltear a ver las escaleras vi que bajó alguien,
el cual creí que era mi hermano, que a veces se quedaba allí por las tardes. Sin embargo, esta persona que bajó las escaleras no le vi la cara, porque él pasó muy rápido, iba vestido de negro y se metió a la recámara de mi mamá, que es donde estaba mi hijo. De inmediato creí que mi hermano iba a ir a hacerle alguna broma a mi hijo, así que dejé la comida y me dirigí hacia el cuarto, pero no lo vi. Por lo que fui a la otra habitación y allí estaba mi hijo, donde tampoco vi a nadie más. Así que le pregunté a mi hijo por su tío. Mi hijo me respondió que su tío no estaba y que no había ido ese día. Esto me empezó a generar miedo porque ya era algo que se empezaba a salir un poquito de control. Con el paso del tiempo, seguíamos viendo esa sombra, pero nunca le veíamos la cara. Se sentía muy fuerte su presencia y sentíamos que este ser nos observaba. Un día, andando por el pasillo, vi a alguien en el comedor sentado e imaginé que era mi mamá cenando, pero yo me dirigía hacia el baño. Así que al salir, fui al comedor y ya no había nadie. Busqué en la casa y mi madre no estaba por ninguna parte. Cuando mi madre llegó, le platiqué, y ella me contó que seguido veía a ese bulto allí en la sala, o en la cocina, o inclusive en el comedor. Tiempo después falleció mi madre, y a esta casa se fueron a vivir uno de mis hermanos y una de mis sobrinas. Los fines de semana me quedaba yo sola porque mi hijo se iba a pasarlo con su papá. Yo a veces me iba con una de mis hermanas a platicar un rato y me regresaba. Una ocasión, siendo un sábado por la noche, me marcó el esposo de una sobrina, diciéndome que había ido a la casa y estaba tocando la puerta, pero no abría nadie. Cuando llegué, él me dice: ¿sabe qué, señora? Es que estuve tocando la puerta y vi por la ventana que estaba su hijo sentado dentro, y vi que se paró, pero se fue hacia la cocina. Sin embargo, no me abrió. Yo le comenté que no había nadie porque mi hijo no estaba, dado que estaba pasando el fin de semana con su papá y se había ido desde un día antes. Pues me dio un poco de miedo pensar que se hubiera metido a alguien a robar, así que le pedí que me acompañara a entrar. Mientras entrábamos, y al estarme dando la descripción de esta persona que vio, coincidía con el ser oscuro que habitaba en esa casa. Este suceso se repitió un par de ocasiones cuando iban a buscarnos a la casa y la casa se encontraba vacía. Todas las descripciones coincidían también con la de este mismo fantasma, y así muchos casos donde la gente iba a la casa y veían a este ser, terminaban asustándose de saber que era algo que no era de este mundo. Un tiempo comenzó a venir a la casa otra sobrina, que tenía 6 años en ese tiempo, y veía constantemente a este ser, y este señor le ofrecía mucho oro y muchas joyas, porque ella logró verlo con más detalle. Incluso mi hermana, mamá de mi sobrina, me llamó muy asustada porque este ser ya se había manifestado en su casa a través de una extraña humedad en la pared. Esta aparición era demasiado clara, se lograban ver sus rasgos del rostro y me lo describieron como un hombre tipo español, de nariz muy respingada, pómulo saltado, muy delgado, la cual coincidía con la forma en que mi sobrina lo veía en la casa donde vivíamos. Yo siempre había tenido agua bendita, porque así me acostumbró mi madre, para lo cual me llevé agua bendita y un poco de cemento y tapamos esa pared. Se quitó, pero después me avisaron que se comenzaba a manifestar de nuevo. Una noche me hablaron muy tarde y muy asustadas, porque ese ente no dejaba de decirle cosas a mi sobrina. Ella lo veía y hasta incluso la lastimó, porque la aventó. Ese día llegué allí con ellas y se sentía horrible al entrar a la casa. Se me enchinaba la piel y el cabello sentí como se me erizaba. Yo lo único que les decía es que nos pusiéramos a rezar. Y después de rezar por un rato, este ser se fue, pero luego regresó y se siguió manifestando. Fue de esta manera que una de mis hermanas me recomendó a un sacerdote de la zona de Ribera de la Presa. Fui a hablar con él y le hablé de mi sobrina, así que el padre accedió a recibirnos. Así que nos preparamos y fuimos a buscar al padre. En esa ocasión iba mi sobrina y mi hermana, y cuando íbamos en el camino, es de no creerse, pero las lámparas de la calle se empezaban a parpadear o se apagaban. Yo no le di importancia hasta que llegamos a la casa del padre, y afuera de la casa del padre había una lámpara y un poste de alumbrado público. Justo en ese momento hizo un aire muy fuerte y la lámpara se apagó. Nos asustamos. Le dije a mi hermana y mi sobrina que se quedaran en el coche, pero mi sobrina llorando decía que este ente iba allí dentro del auto.
Entonces fue que les pedí que bajaran. Nos fuimos a una tienda que estaba allí enfrente, porque estuvimos tocando un buen rato y el padre no salía. Y salió la chica de la tienda y le pedimos permiso para quedarnos allí en lo que se iba el aire. Y esta chica nos preguntó que si veníamos con el padre, a lo que respondí que sí, que habíamos tocado la puerta un rato pero no salió, que lo esperaríamos. Esta joven nos respondió que el padre sí se encontraba en casa, que había llegado hace algunos minutos, así que decidí ir a tocar nuevamente y logré escuchar la voz del sacerdote que me decía que venía en un momento a abrirnos. Una vez que sale con una bata de baño, nos pidió que esperáramos unos momentos. Así que después de este tiempo de espera, volvió a salir y me preguntó que si la niña que nos acompañaba era mi sobrina la que había sido atacada. Yo le respondí que sí, y que la señora que venía con ella era mi hermana y mamá de esta niña. En ese momento mi hermana le iba a comenzar a contar todo lo sucedido en el camino, pero el padre la interrumpió diciéndole: No, ya ni me cuente, ese ser está aquí, ya vino a amenazarme. Me dice que no me meta en este asunto, pero a mí no me va a amedrentar, a mí no me asusta. Así nos pasó a una habitación en su casa, donde tiene al Santísimo, a la exorcizada, el aceite del Santísimo también. Y allí comenzó a rezar y se hizo un ritual con el padre, mediante el cual ayudó a mi sobrina a que alejara a este ser. Recuerdo que la indujo a un estado como tipo hipnosis, estado mediante el cual utilizó a mi sobrina como medio para comunicarse con este ser. Este ser le dijo al padre que ya se encontraba muy cansado de cuidar el dinero de la casa donde vivíamos. El padre nos dijo que este ser estaba condenado a estar en ese lugar, porque mató a gente para obtener ese dinero. Y este ser necesitaba entregarlo a alguien para que ese alguien ocupara su lugar. Nos dijo que efectivamente en la casa había dinero, pero que ese no era un dinero bueno. Nos recomendó que tuviéramos más fe y que fuéramos más a misa. Llevamos después al padre a que bendijera la casa donde vivíamos y nos pidió que rezáramos por este ser para que ya lograra descansar en paz y se pudiera alejar de nuestras vidas. Hace un par de años, por ciertas cuestiones, vendimos esa casa a una persona. Después de tiempo, por casualidad, nos encontramos con esta persona, la cual a modo de comentario nos dijo que también veía a este ser oscuro. Tal parece que este ente pasará mucho tiempo condenado en ese lugar. Este es mi relato. Espero que les haya gustado. Les mando muchos saludos. Al gato humano le gustaría narrar tu historia. Haznos llegar tu relato a través de las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Los Relatos del Gato Humano, en Instagram @Los Relatos del Gato Humano o por correo electrónico relatosdelgatohumano@gmail.com. Queremos conocer tu experiencia porque sabemos que en este lugar la curiosidad te llevará al miedo. Existen infinidad de casas embrujadas, como la de este relato anterior. Se cuentan muchas leyendas e historias, donde en muchas ocasiones hay aspectos materiales como lo es el dinero, las posesiones territoriales y situaciones donde las almas se aferran a este plano material. Así, quizá en vida, estas personas eran presas de la avaricia o tenían una ambición muy dañina con las cosas. Si tú tienes un relato similar, compártelo con la audiencia del Gato Humano. El Gato Humano estará muy complacido de narrarlo. Y bien, queridos felinos escuchas, ha llegado el momento del último relato que nos envía Ana Alarcón. Sucesos que ocurren en la casa donde vivo desde hace muchos años. A mi familia y a mí nos ha tocado experimentar encuentros con cosas que considero no son de este mundo. Por ejemplo, una noche estaba en mi cuarto a punto de dormir. Era tarde, ya la medianoche. Ya había apagado las luces, así que no veía nada. En eso, escucho un paso lejano. No me pareció importante, pero luego escucho otro, y después uno más cercano, hasta que el último paso fue al lado de mi cama. Con todo el miedo que tenía, decidí prender la luz, pero no había nadie. Me asusté muchísimo, pero lo olvidé. Sin embargo, no contaba con que estos hechos se fueran a repetir de manera constante. Otra noche, estaba acostada. Todavía tenía las luces prendidas y estaba leyendo, así que no prestaba tanta atención hacia mi entorno. Entonces fue así que comencé a notar que una parte de mi cama se comenzó a hundir, literalmente como si alguien se sentara en ella. De verdad,
que podía ver y sentir claramente cómo se hundía. El miedo que tuve no se los puedo explicar, así que como pude me fui de mi cuarto muy asustada. Otro día me ocurrió otro evento que fue tan real que de verdad no sé cómo lo puedo explicar. Estábamos por dormir mi novio y yo, y de repente se escuchó un susurro que me hizo despertar. Un segundo después, él se despierta y me pregunta que si yo le había hablado. Yo le contesté que no, pero que había escuchado algo. Nos volvimos a acostar y pude escuchar claro como el agua, como una mujer joven se acerca a mí y me dice: «Todo va a estar bien». En ese momento se me estremeció el cuerpo. Sentí mucho pánico. Me di la vuelta para abrazar a mi novio y él me dice: «Oye, escuché a un señor hablar, pero no entendí lo que me dijo». Yo le comenté lo que escuché. Fue algo muy extraño porque yo no escuché al señor que él escuchó, y él no escuchó a la chica que yo escuché. Fue en el mismo momento, como si estuvieran hablando entre ellos. Me sorprendió muchísimo lo claro que pude escucharla hablar. Ella tenía una voz muy dulce y tranquila. Actualmente ocurre que a veces se mueven las cosas en la cocina, como los tenedores y los platos, o hay ruidos en la casa o en la cocina que no puedo entender qué es lo que los provoca. Ahora comento que después de tanto tiempo que ha ocurrido esto, ya no me hace tanto miedo, ya me acostumbré. Hemos querido investigar si hubo algún incidente en esta casa del cual se desprendan estos sucesos paranormales, pero hemos logrado obtener información escasa. Pero cualquier dato que yo sepa, con gusto se los estaré compartiendo en otra historia. Tengan un bonito día. Con esto cerramos el podcast del día de hoy, amigos. Espero les hayan gustado los relatos. Recuerden enviar sus historias a las redes sociales en la descripción. Déjanos tus comentarios, que al gato humano y a un servidor nos complacerá leerlos y contestarlos. Será de mucha ayuda si compartes este podcast con tus amigos o con quien sepas que gusta de escuchar relatos de miedo. Mi nombre es Diego y desde el rincón del gato humano les deseo que tengan unas excelentes pesadillas.